Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que tal vez están por primera vez ahí en esos hogares. Quiero darle las gracias al Señor porque nos está permitiendo entrar una vez más a su hogar. Yo quisiera preguntarle cómo está usted en esta mañana. ¿Bendecido, gozoso, en paz? Pero también creo que estamos con un deseo de salir a la calle, de encontrarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos y darles ese abrazo que todavía no lo podemos hacer. Pero confiamos en el Señor que lo haremos. Esa es también una promesa del Señor. Quiero invitarles a que abra su Biblia ahí en Marcos 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 35 al 44. Abra su Biblia, por favor. Marcos 6, el versículo 35 dice: Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabedlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartieron los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Señor amado, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, mi Dios. Espíritu Santo, es tu palabra, Señor amado, y tú la bendices desde ya, Señor. Que pueda llegar esta palabra a cada corazón, a cada uno de los que nos están escuchando ahí en sus hogares. Bendígalos, mi Señor, como yo bendigo, Señor amado, este momento. Y yo declaro, Señor amado, que esta palabra llega al corazón de tus hijos, llega al corazón de los que están ahí escuchándonos. Espíritu Santo, haz tú la obra. Es tu palabra, mi Señor, no la mía. Bendígala ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Este ejemplo, lo que acabamos de leer, es un milagro inimaginable que debemos reconocer que con Dios todo es posible. Si tenemos fe, esa fe nos lleva a pedir lo que nosotros nos imaginamos, pero Dios nos da las cosas inimaginables. Del pasaje de Marcos 6 que acabamos de leer, podemos sacar unas enseñanzas o unas lecciones que debemos aplicarlas para nuestra vida. Yo le pregunto, ¿qué es orar para usted? Orar, como les hemos dicho siempre, es hablar con Dios. Orar es hablar como usted habla con sus hermanos, con su padre, con sus amigos. Así, eso es orar a Dios. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo es orar. Primero, debemos reconocer nuestra necesidad. Lo primero que tenemos que hacer para orar es reconocer nuestra necesidad. Pero tal vez usted me dirá, Dios sabe lo que necesito. Sí, es verdad, Dios lo sabe todo. Pero también Él quiere escuchar de nuestra parte qué es lo que estamos necesitando. Él quiere saber que nosotros estamos dependiendo de Él. Recuerden, mis hermanos, Jesús en la última cena que hizo,
fue a donde su Padre Dios y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, siendo Dios mismo, abrió su corazón y expresó lo que estaba sintiendo delante de su Padre. Debemos reconocer, mis hermanos, que por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad o por nuestras emociones, nada podríamos hacer. Nada podríamos hacer. Pero veamos lo que nos dice el versículo 35 de Marcos 6 que acabamos de leer. Dice: cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. La hora muy avanzada. ¿No estamos sintiendo en este tiempo que ya es mucho lo que estamos en este encierro? Y que estamos en un desierto y para muchos sin saber qué va a pasar, qué vamos a hacer luego. El versículo 36 nos dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos le dicen a Jesús: mándalos, en otras palabras. Está avanzada la noche. Muchas veces a nosotros también no nos parece que está avanzada la noche, que nos estamos ahogando en un vaso de agua, que el agua ya nos llega hasta el cuello, en nuestra economía, en nuestro hogar, en la relación con nuestro esposo, nuestra esposa. Hasta tal vez decimos los hijos: ya no más, ya no puedo más. Algunos estamos sintiendo que estamos en el desierto. Y los discípulos fueron honestos con Jesús y les dice: estamos cansados y con hambre y en el desierto. Debemos reconocer que por nuestra necesidad nosotros nos acercamos a Dios. Pero también debemos reconocer que no somos autosuficientes, que por nosotros mismos muchas cosas no las podríamos hacer. Reconozcamos, mis hermanos, que la necesidad, sea cual fuere, sea de salud, sea económica, sea emocional, nos acerca a Dios. La necesidad es la materia prima para grandes milagros y que nos acercan a Dios. Les repito, la necesidad es la materia prima para acercarnos a Dios y obtener grandes milagros de parte de Él. Hay una segunda cosa: orar haciendo un inventario. Orar haciendo un inventario. Revisa lo que tienes. Mis hermanos, muchas veces el enemigo nos quiere hacer pensar que ya no tenemos nada, que todo está perdido. Pero Jesús envió a sus discípulos a que hagan un inventario. Y debemos reconocer, mis hermanos, que aunque esté avanzada la noche, que aunque estemos en el desierto, siempre hay algo. Mire lo que dice el versículo 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Siempre el Señor nos va a mandar a revisar qué tenemos. Yo le pregunto: ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes ahí en tu mano? ¿Qué tienes ahí en tu casa? Puedes pensar que lo que tienes es poco, pero en las manos del Señor, cuando tú le entregas a Él, le agradeces de lo que tienes, eso es más que suficiente y te va a sobrar para dar al que necesita. En Juan 6:11, mire lo que nos dice. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Dale gracias a Dios por lo que tienes, porque al agradecer estamos provocando un milagro inimaginable. Pensamos que nuestro matrimonio se acabó, pero yo te digo, si todavía está tu esposo, tu esposa ahí a tu lado, aunque sean gruñones, pero está ahí a tu lado,
Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por ese pan, por esos frijoles, por esos fideos. Dale gracias al Señor, porque en las manos del Señor Él hace los cambios. Él los multiplica, Él los bendice. En Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es tu situación hoy? Yo no te estoy diciendo confórmate con lo que tienes, sino que aprendamos a estar felices y a dar gracias a Dios, aún por ese par de zapatos con agujeros, pero tienes pies. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy. 5 panes, 2 peces. O tal vez me dirás: solo tengo arroz, solo tengo frijoles, solo tengo papas. Dale gracias al Señor. Si oras a Dios con gratitud, Él te sorprenderá. Y no solo que recibirás paz, contentamiento, sino un milagro inimaginable. Yo quisiera conversarles lo que el Señor ha hecho en nuestro hogar en estos días. Algo grandioso. Pero le damos gracias al Señor por lo que ahora tenemos y estamos esperando ese milagro inimaginable para nuestro hogar, para nuestra casa, para la iglesia. El Señor lo va a hacer. Otra cosa, mis hermanos, ora bendiciendo tu capital. Ora bendiciendo lo que tienes. Jesús levantó los 5 panes y los 2 peces y le dio gracias a Dios. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, mis hermanos, estamos bendiciendo lo que nosotros tenemos. ¿Qué dices cuando tú miras lo que tienes? Tal vez estás diciendo: este carro viejo, y muchas veces hasta le pateamos o le damos un golpe. Esta casa ya no me gusta, esta cama dura, este pan seco, este pan guardado. Pero le estás dando gracias al Señor por lo que ahora tienes. Mira lo que nos dice Marcos 6:41. Marcos 6:41 nos dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. ¿Qué estás diciendo ahora por lo que tú tienes? Recuerda también, mi hermano, que nuestra boca tiene el poder. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El diablo quiere hacerte creer que no tienes nada. Yo te pregunto, ¿en verdad no tienes nada? Tal vez me estás diciendo: ya no tengo fuerzas, no tengo salud, no tengo nada. Pero yo te quisiera decir: ¿tienes fe? Y no necesitamos una fe grande, necesitamos una fe como un grano de mostaza. Y si tú le pides al Señor con gratitud, agradeciéndole al Señor, bendiciendo lo que tienes, recibirás un milagro inimaginable. Porque, mis hermanos, debemos reconocer que tu necesidad, si la dejas en las manos de papá, Él lo puede cambiar. Las cosas cambian según tu fe. Quizás no tengas nada ya ahora, pero si tienes fe, lo tienes todo. Si tienes fe, lo tienes todo. Otra cosa, ora y actúa creyendo que el milagro se hizo y recibirás lo inimaginable. Ora y actúa creyendo. Mis hermanos, tenemos que orar y actuar. Orar con fe. Porque cuando no tenemos fe, ni siquiera oramos. Pero creo que Dios puede hacer, hermanos, muchas cosas. Dios puede restaurar tu hogar.
Dios puede levantar tu empresa. Dios puede limpiar tu cáncer. Dios puede enderezar todo lo que está torcido. Deja todo en las manos del Señor. El versículo 39 de Marcos 6 nos dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. El versículo 40 dice: y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Mis hermanos, aún no se habían multiplicado los panes y los peces. Y Jesús los mandó que lo organicen a la gente por grupos. Porque Él sabía, mis hermanos, que si le daba gracias a su Padre Dios, Él iba a hacer el milagro que en ese momento estaba necesitando. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué le estás pidiendo ahora tú al Señor? ¿Sabes? Camina, busca, organiza, actúa, pero sobre todo cree. Créele al Señor que lo inimaginable está por venir. Que lo que tú le estás pidiendo ahora al Señor, mucho más Él te lo va a dar. En Isaías 43, 19 nos dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios puede hacer, mis hermanos, eso y mucho más. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer reverdecer ese desierto. La oración de fe siempre va acompañada con acción. Si tú le estás pidiendo algo al Señor, ora, créele al Señor y ponle acción a tu fe. Yo sé decir, pongámosle patitas a nuestra fe. Acciona y créele al Señor. Una última cosa: pidiendo lo imaginable y recibirás lo inimaginable. La fe nos hace pedir lo que nosotros necesitamos y nos imaginamos. Los discípulos le dijeron a Jesús: despídelos, que se vayan, pensando que ya no tenían fuerzas y que solo podían llegar a una aldea cercana y comprar pan y descansar ahí. Pero en Efesios 3:20, mire lo que nos dice el Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú le crees a Dios, mis hermanos, reconoces tu necesidad, haces un inventario, bendices tu capital y actúas, el Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le estamos pidiendo. En Marcos, mis hermanos, 42, dice: y comieron todos y se saciaron. ¿No hizo Dios mucho más abundantemente? Con 5 panes y 2 peces, dice que dieron de comer a 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Si sumáramos eso, por lo menos dieron de comer a 12 o a 15,000. ¿No es eso mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos al Señor? Y es más, en el versículo 43 de Marcos nos dice: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que les sobró. Eso les sobró, mis hermanos. Eso puede hacer el Señor. Eso puede hacer. Recibirás todo lo que le estás pidiendo. Tal vez le estás pidiendo una casa, un carro, ese nido que está reseco, que reverdezca. Le estás pidiendo tiempos nuevos. Sí, el Señor nos va a dar tiempos nuevos para tu vida, para tu hogar, para tu negocio, para tu trabajo, para la iglesia. El Señor nos va a dar. El dolor,
la escasez, los tiempos de vacas flacas, si tú le crees al Señor, Dios lo va a terminar. Y le podremos decir, y tendremos mucho más abundantemente lo que necesitamos. Ora creyéndole al Señor. Ora creyéndole al Señor. Porque Él de lo poco puede hacer mucho y de la nada lo hizo todo. Créele al Señor. Créele al Señor. Dile cuál es tu necesidad. Haz un inventario de lo que tú tienes. Agradézcale al Señor. Agradézcale al Señor. Y sobre todo, créale al Señor. Créale al Señor. Lo que ahora tiene en su mano, sea poco o sea mucho, el Señor lo hará multiplicar. Créale al Señor. Mis hermanos, si nosotros le creemos al Señor, Él nos dará mucho más abundantemente de lo que le estamos pidiendo. Solo créale al Señor. Y yo quiero en esta mañana, mis hermanos, bendecir lo que ahora tiene en su mano. ¿Qué tiene? ¿Mucho? ¿Tiene poco? ¿Tiene solo frijoles? ¿Tiene fideos? ¿Tiene papas? ¿Pan? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora lo bendecimos. Bendecimos, Señor amado, lo que tenemos en nuestra mano. Esto es lo que tenemos, mi Señor. Pero te estamos creyendo a ti, que lo que nosotros te estamos pidiendo, lo que nosotros nos estamos imaginando, tú nos vas a dar mucho más abundantemente. Nos vas a dar lo inimaginable, lo que nosotros ni siquiera lo pensamos, mi Señor, tú lo harás. Te estamos creyendo a ti, te estamos creyendo a ti, mi Señor, y te agradecemos, mi Señor, confiamos en ti. Solo confíe en el Señor, mis hermanos, que Él lo va a hacer, que Él lo va a hacer. Y para terminar, solo quiero darles la bendición sacerdotal, como lo hacemos en nuestra iglesia. Ponga su mano derecha en su corazón y su mano izquierda levántelo a los cielos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor amado, recibimos ahora de tu paz. Y yo declaro, Señor amado, que esta semana es una semana de bendición, de victoria, de libertad. Que todo cuanto nuestra mano tope, tú lo bendices, lo multiplicas, lo prosperas. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por habernos recibido en sus hogares. En el nombre de Jesús. Una linda semana, mis hermanos. Muy bendecida.